Bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy y para empezar les voy a mostrar la información que subí al Classroom el día de ayer, que es importante que lo tengan, lo vayan consultando de manera regular con sus repasos. Y aquí está. Esto es lo que llevamos hasta el día de hoy. Aquí está el material principal que estamos viendo. Aquí está el material de los 4 módulos. Ya vimos módulo 1, módulo 2. Hoy vamos a ver módulo 3 y módulo 4. Aquí está el material que nos sirvió para el repaso de los recursos literarios. Y aquí están las clases grabadas, cada una de ellas. No está la 4, por supuesto, porque la 4 fue la del día viernes, que solamente les mandé un video comentándoles que sería un repaso individual, si así lo necesitaban. Y está aquí una nueva etiqueta que agregué el día de ayer, respuestas de los repasos. ¿Ok? Aquí están las respuestas de el material que les pedí o el repaso que hicimos la semana anterior. Aquí están las respuestas para que ustedes cotejen, para que ustedes chequen. Aquí están las respuestas del módulo número 1 que hicimos ayer. Y están las respuestas del módulo número 2. Quiero comentarles que los documentos de DAIPO solamente se los estaré enviando a quienes se conecten en vivo y a quienes reporten o me los soliciten. ¿Ok? No es suficiente con que me digan, ya vi la clase grabada, sino que me digan, maestro, mencionó en clase sobre unos enlaces para hacer un repaso. Entonces se los envío. ¿Ok? De hecho, las clases o los repasos del día de hoy consistirán, como en el examen simuladores, una o dos preguntitas de cada uno de esos temas que vamos a ver. Les voy a mandar más bien unos enlaces para que hagan, para que resuelvan y mañana igual lo podemos checar. Entonces, vamos a comenzar oficialmente. A ver, voy aquí a anclar mi imagen para que en la grabación solamente me vea yo. Y vamos a empezar con la literatura quechua. ¿De dónde es la literatura quechua? ¿De dónde es la cultura quechua? Estamos hablando de los antepasados de los incas. ¿Y de dónde son los incas? De Perú, de Sudamérica, Perú, parte de Argentina, pero especialmente Perú. Y esta cultura es la tercera más importante en el orden en el que estamos yendo. Primero los náhuatl, después, ¿quiénes? Los mayas y después los incas. Y estos surgieron o fue fundada hacia el siglo XII de la era común, es decir, ya siglo XII, el descubrimiento de América se da en el siglo XV, 1492. Así que estos estuvieron por ahí de el 1100 y tanto en adelante. ¿Ok? Y se situaron, como ya comenté, en la zona de Perú. Estos personajes tuvieron, o esta cultura tuvo, además de, o similarmente como en el caso de los náhuatl, como en el caso de los mayas, pues tuvo una literatura, una cultura bastante rica, bastante numerosa, pero parte importante de las historias que se contaban inicialmente era mediante la tradición oral. Y también tenían una predilección o tenían una marcada influencia por la adoración a sus dioses. Y la diosa principal de los incas se llama, aquí lo vamos a ver, se me fue el nombre, se llama, ay, aquí está,
creo que tiene su nombre raro. Viracocha. Se llama Viracocha. Y muchos de los poemas y de los cantos eran honor al dios principal de los incas, que se llama Viracocha. De hecho, este fragmento que está aquí es dirigida a ese dios. Dice, causa del ser Viracocha, Dios siempre presente, pues que en todo está, Dios que gobierna y provee. En el caso de los náhuatl, ¿quién era el principal dios? ¿Te acuerdas, Tere? ¿Quién era el principal dios? Quetzalcóatl. Exactamente. Y en el caso de Quetzalcóatl. los Quetzalcóatl. Y en el caso de los mayas, No me acuerdo. ¿quién No será? lo Es el estudié famoso. bien. Es el famoso que baja de la pirámide todas las equinoccios de primavera y de invierno. Chichen Itza, Mm, ¿ok? sí. Es el famoso. Entonces, cada uno de estos tenía su respectivo dios o la percepción de su dios como un dios creador y una manera de resaltar precisamente la importancia que le daban era que en la división de sus distintos tipos de literatura siempre le dedicaban una de esas divisiones, pueden ser 2, 3, 4, las que sean, para darle realce a esa raíz religiosa, a esa parte religiosa. ¿Ok? Y muchas veces eran cantos y muchas veces eran poesías, poesías épicas, poesías líricas. ¿Ok? Esos cultos o poesías cultas se le llama amautas. Y las que eran populares o de contenido seglar, que no tenían nada que ver con Dios, eran los arahuicus, así se le llamaba. Las amautas eran las que tenían que ver con la adoración al Dios, Viracocha. Y los arahuicus eran las que tenían que ver con la literatura popular, con los temas diversos. ¿Ok? Y por supuesto, no es de extrañar que también tuvieran la poesía con los temas de carácter amoroso. Y ahorita vamos a ver algunos fragmentos. Y en estas poesías, en este contenido lírico, pues utilizaban recursos que ya vimos y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la antítesis. ¿Qué es la antítesis? Emplear dos frases o versos en los cuales se expresan ideas de significados diferentes con la finalidad de dar un significado o de dar a entender algo en particular. Por ejemplo, dice, ella vuelve el fuego en hielo. ¿Qué significará? ¿Qué estará dando a entender un poeta cuando dice, ella vuelve el fuego en hielo? Hola Diana, buenas. Buenas tardes. Buenas, Que buenas. es una persona muy que como fría o se puede volver fría en su trato o algo así. Exactamente, es como un témpano de hielo, hasta el fuego lo vuelve hielo. Entonces, son dos frases que se contraponen, pero al final lo importante aquí es el significado que quiere dar a entender. Dice, él es guerra y paz, tormenta y calma. ¿Qué querrá decir ahí? ¿Quién sabe cuánto ya se lo demos? Es una frase buena que le podemos decir a alguien que conozcamos. Seguramente conocemos a alguien Pues que que es es, guerra y paz. que es una persona muy cambiante, ¿no? No sé. Exacto. Sí, con un temperamento así muy voluble, muy cambiante. Puede ser guerra, puede ser paz, está enojado, está belicoso y en un momento está calmado, está tranquilo, es sereno, es apacible. Dice, me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo.
Aquí es lo que da a entender es que es alguien que está, No puede olvidar algo a alguien. exactamente, alguien que está intentando, pero no puede. Estoy segura de todas mis dudas. Dice que tiene dudas. Es alguien que se cuestiona las cosas y que de lo único que está seguro es que hay que cuestionar todo, porque hay que dudar de las cosas. Estoy segura o seguro de mis dudas. Muy bien. Entonces, esos son ejemplos de antítesis. Y aquí ya vimos en esta parte esta poesía dedicada al dios Viracocha de los incas. Algo muy importante que tenemos que saber es que en ese tipo de culturas tenemos que saber cómo le llamaban a sus distintas corrientes poéticas. Por ejemplo, a la corriente poética los incas le llamaban taqui, que es una composición breve que expresa amor, sentimentalismo o descripción de la naturaleza. Cuando se habla acerca de una composición poética inca o quechua, se está refiriendo a una o a un taqui, ¿ok? Ya vimos también cómo se le llamaba con los náhuatls. Tenía un nombre para los poemas y tenía otro nombre para los ensayos, para las leyendas, para los mitos, pero tenía su propio nombre. ¿Ok? En este caso de los incas se llamaba taqui. Y este es un ejemplo de un taqui. Hermosa flor eres tú, punzante espina soy yo, tú eres ventura, hecha vida, pesar que cunde soy yo. Este poema, este fragmento poético está lleno de sentimentalismo, de cuestiones de carácter amorosa. ¿Qué quiere dar a entender aquí? Hermosa flor eres tú, punzante espina soy yo. Tú eres ventura hecha vida, pesar que cunde soy yo. Es, ¿qué tipo de paralelismo se utiliza acá? ¿Es sintético, sinonímico o antitético? ¿Qué será? Aparte que es una metáfora, ¿verdad? Hermosa flor eres tú, dice. No dice, eres tú como la hermosa flor. En este caso sería una comparación. Aquí está ante una metáfora. Aquí es una especie de sintético, no sintético, antitético, porque el primer verso se contrapone con el segundo. En el primero dice, es una hermosa flor, en el segundo dice, soy punzante espina, aunque se está refiriendo a dos personas diferentes. Es un paralelismo. Es decir, si nos llegaran a preguntar en el examen con un fragmento similar a este, y las opciones sean, por ejemplo, A, paralelismo, B, metáfora, C, imagen, C, podemos decir antítesis. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿El paralelismo, la metáfora, la imagen o la antítesis? Que nos digan, a ver, elige cuál recurso literario se utiliza en el siguiente fragmento. Si yo estuviera presentando el examen, elegiría paralelismo y probablemente y en muchas ocasiones combinan las dos cosas. A lo mejor la opción A es paralelismo y metáfora. Opción B es imagen y antítesis. Hay que estar pendientes que un fragmento puede tener más de un recurso literario, pero hay que prestar atención a este detalle. ¿Ok? Otro tipo de composiciones poéticas tiene que ver con
resaltar los colores, como por ejemplo rueditas en campos verdes. A ver, Diana, ¿nos pudieras ayudar leyendo este fragmento en donde se resalta el recurso de los colores? Aprovechando tu presencia. Sí, a ver. Rueditas en campos verdes. Cúculi madrugadora. Al amanecer aurora, encanto mi persona. Ok. Encanto de mi persona. Encanto de mi persona. Ok. ¿Qué será acá? ¿Qué querrá decir acá? ¿Qué se así, solamente escuchando el contexto, ¿a qué se referirá con cuculí madrugadora? Cuculí, ¿qué será? Haz de cuenta que no tienen acceso a nada y en el examen están viendo este fragmento y y dicen, qué querrá ser qué será la cuculí madrugadora? Como un pájaro o algo Ajá, como así. un pájaro, no sé, me imagino, así como lo describe, como una codorniz o algo así, ¿no? Rueditas en campos verdes, como corriendo en un campo verde. Así, cuando creo que es una descripción de un animalito que se ve al amanecer. Una de las cosas, como en el caso de los difracismos, en el caso de la literatura náhuatl, es que se utilizan expresiones para hacer referencia a una persona o a una autoridad o a algo. En el caso de los incas, utilizaron a la mujer o para hacer referencia a la mujer, utilizaban a las palomas, una especie como de alegoría. ¿Ok? Así como para nosotros la paloma blanca significa la paz, en cualquier lugar donde veamos una paloma blanca seguramente significa la paz. En el caso de los incas, cuando querían hacer mención de la mujer, utilizaban la alegoría de la palomita blanca. ¿Ok? Y un fragmento dice, palomita blanca de las cordilleras, préstame tu pluma para mi recuerdo. Se está refiriendo o está haciendo una comparación con la mujer. ¿Ok? Y como parte de la estructura poética, de la estructura de la literatura, recuerden que en muchos de los casos de las distintas corrientes, siempre tiene la estructura de la literatura narrativa, la literatura dramática, la poética lírica, la poética épica, y en la parte de la dramática, como la dramática está compuesta, como dijimos en la clase de ayer, por una estructura en la que varias personas o personajes entablan un diálogo, se presta para las obras de teatro. ¿Ok? Así que era muy común que muchas de las obras se presentaran de manera teatral. Y en este caso, la obra por excelencia quechua del dramatismo teatral se llama Ollantay o Ollantay. Cualquiera de las dos maneras se puede decir. Consiste o se refiere a un personaje, es un guerrero. Ollantay es un guerrero sobresaliente de los quechuas. Y entonces, debido a su posición de un guerrero sobresaliente, empieza a tener pues puestos de importancia en la estructura gubernamental de los incas, ¿ok? Pero él no es como una especie de Moisés. ¿Sí saben la historia de Moisés? Moisés es un judío
lo avientan en el río por la mamá mediante un canasto y llega a poder de la hija del faraón. Y entonces ahí, siendo un judío, pero siendo por decirlo así, el hijo de la hija del faraón, pues empieza a tener mucho renombre. Sucede también en el caso de su antepasado José. Entonces son plebeyos que no pertenecen a la raza gobernante, pero que empiezan a crecer. Sin embargo, lo que sucede con Ollantay es que se enamora de la hija del emperador. Clásico en las historias. Así que esas historias que ponen en la televisión y en las películas románticas no son originales, provienen desde el siglo XII al menos, como en el caso de la cultura inca. Y entonces, ¿qué creen que pasa? Pues obviamente es un amor imposible. No se pueden unir Cusicoyur, que es la hija de Pachacutec, que es el emperador inca, con un plebeyo. Así que la ley castiga esta unión. Sin embargo, este personaje continúa hasta que, hasta que logra su cometido. Este Ollantay se rebela contra el monarca. Se rebela contra el monarca, dice el general, dice quien lo lleva ante el Inca, Pachacutec ha muerto y ahora es emperador Tupac Yupanqui. Es decir, muere el papá de Cusi, así se le llama para decirlo de manera más breve. Y entonces este nuevo emperador, Tupac Yupanqui, se entera de la situación de Ollantay con la hija de Pachacutec. Y entonces lo perdona la rebelión de Ollantay y entonces logran concretar el compromiso de Ollantay con la mujer que pertenece a la raza gobernante, es decir, a la nobleza. Es una obra de teatro similar. ¿Qué obra de teatro le recuerda de la época moderna? ¿Qué obra de teatro le recordará esta de Ollantay? Seguramente le recuerda la de Romeo y Julieta, solamente que la de Romeo y Julieta fue dramática, ¿verdad? Aquí se queda con el fue tragedia. Aquí es dramático. Primero hay la oposición del papá de la muchacha, de nombre raro. Cuando muere el papá, entra otro, reconoce que debían ceder a esa petición de Ollantay y entonces ya se formaliza el compromiso. Esta obra llamada Ollantay es representativa o la obra más importante del el teatro dramático de los incas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Qué les parece si contestamos entonces un pequeño repaso? Vamos a contestar este repaso de literarios del módulo 3. A ver, permítame un segundo. Literarios 3. Aquí está. Lo voy a mandar aquí en la parte de literarios 3. Ok, aquí está. Vamos a abrirlo acá. Y vamos a contestar. Son 4 preguntitas muy sencillas. 4 preguntitas muy sencillas. Y ahí va. Como son 4 preguntas sencillas, no podemos fallar, ¿ah? Dice, ¿cómo se le llamaba a los pequeños poemas de corte amoroso de los incas? Redondel, romance, risopo o taquis, como las sabritas, taquis. Taquis. ¿Verdad que está fácil?
Son los taquis. ¿Cuál fue la obra de teatro más importante de la literatura inca? Lo acabamos de decir. El Ollantay, el Quinto Sol, Rabinal Achí o Universal Dual. ¿Cuál será? ¿Cuál será, Tere? Primero, El primero. ¿Y este Rabinal Achí de dónde fue? Es el de los mayas. Acuérdense, es de los mayas. A ver, ¿qué temas predominan en la literatura quechua? Los bélicos, los amorosos, aunque también hubo poesía de tema religioso, heroico, ritual, épico, destacando el canto, el amor al dios Viracocha. Quizá regala esa pregunta. ¿Los cosmogónicos o los imaginativos? Recuerden que cosmogónico tiene que ver con los temas relacionados a la formación o a la creación del universo. ¿Cuál de estas sería? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? ¿Cuál será? Diana, La segunda. la segunda. Por cierto, hoy te estaban confundiendo, Diana, con otra alumna. Ya, con la directora. Es que hubo una alumna a la que se le agregó a este grupo, pero no se le agregó, o sea, no sabía ella que estaba agregada. Y le dije a la directora, hay una alumna que se salió del grupo, le digo, porque no estaba agregada, no estaba interesada en tomar el curso. O sea, está tomando presencial. Yo no sabía que se le iba a agregar. Creo que por confusión se le agregó. Y me dice la directora, no puede ser, si vino a hablar con su mamá, dice que quiere avanzar. Ah, se confundió. Sí, no, pero no, ella es Diana, le digo. Me estoy refiriendo a otra persona. Ah, ok, dice que eso me hacía raro, dice. A ver, ¿cuál era el principal dios de los incas? Aquí está fácil, ¿verdad? La luna, el viento, el trueno o Viracocha. Me los voy a ganar. Es Viracocha. Así que estas 4 preguntas que acabamos de ver son muy importantes. Son muy importantes, pero recuerden, lo importante también aquí es que nosotros no solamente conozcamos estos conceptos, sino que nos familiaricemos. Recordemos, puede que algún fragmento, por ejemplo, piensen en algún fragmento que pudiera venir aquí de la literatura inca en el examen. Entonces ya más o menos saben de qué se trata. Por ejemplo, que venga un fragmento sobre Ollantay. Y entonces que les diga, a ver, ¿qué actitud muestra Ollantay en este fragmento? Ya saben que era un plebeyo, que era un gobernante, que quería conquistar a la hija del rey y que no se podía, que lo iban a condenar por el rey, pero que luego se pudo completar su compromiso. Esa idea general que tengan sobre esa historia les va a ayudar a saber cuál es la actitud que tenía el gobernante, el escritor más bien, y que era una obra dramática teatral. ¿Ok? Ok. En el módulo número 4, que quiero también compartir con ustedes en el poquito tiempo que queda, y lo comparto de una vez porque en realidad en este módulo lo que quiero pedirles es que hagan lo siguiente. Lo que quiero pedirles es que hagan lo siguiente. Miren, después de tocar las tres principales culturas, la náhuatl, la maya y la inca, ahora vamos a llegar al siglo XIV, siglo XV, XVI, 1492, a finales del siglo XV, y ya estamos en el siglo XVI, 1512, 1521, 1550, que es en el momento en el que prácticamente los nuevos pobladores españoles, que especialmente eran de las familias reales, las familias de los navegantes,
o del gobierno de España que ya estaba habitando aquí en la Nueva España, junto con los religiosos, los frailes, los famosos frailes que vinieron, empezaron a escribir crónicas de lo que había sucedido durante el descubrimiento y durante la conquista de Hernán Cortés, describiendo, por ejemplo, o haciendo mención acerca de cómo era la cultura de aquellos pueblos americanos con los que se encontraron, ¿ok? Y también de cómo se dio esa lucha entre los distintos pueblos. Seguramente ustedes a estas alturas sabrán que en realidad los españoles no fueron los que derrotaron a los mexicas cuando vinieron, sino que fueron los pueblos enemigos de los mexicas o los aztecas los que se unieron a los españoles y derrotaron a la cultura dominante en esa época. También seguramente sabrán a estas alturas que no fueron las luchas y las guerras las que acabaron con una buena cantidad de población indígena, sino que fue la viruela. Los españoles vinieron con su viruela, con su virus, y mataron a más del 70% de los pobladores nativos. Así que todas esas historias se fueron contando por distintos personajes, ¿ok? Así que la tarea que les quiero dejar es que por favor chequen en este material, que de hecho lo voy a enviar ahorita en el grupo de WhatsApp para que lo tengan a mano. ¿Qué obra escribió cada uno de esos personajes que se describen de la A hasta la O? Desde Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Bernardino de Sahagún, Toribio de Benavente y todos estos. Cada uno de estos tiene una o dos obras características que después la idea va a ser que nosotros hagamos un ejercicio que les voy a mostrar ahorita, pero que no lo vamos a realizar hoy, lo vamos a realizar mañana. ¿Ok? Mañana a la hora de la clase vamos a hacer este ejercicio. A ver, lo voy a enviar aquí. A ver, a ver, a ver. Son 6 preguntas. Son 6 preguntas, pero a ver. Permítame un segundo. Aquí está. Y vean qué tipo de preguntas van a venir. Vamos a relacionar esto. ¿Qué obra escribió Fray Bartolomé de las Casas? Y lo vamos a relacionar con la que escribió. Pero la idea es que no fallemos ninguna. Ok, vamos a hacer el esfuerzo por no fallar ninguna. Voy a quitar de aquí esto para que yo pase a la siguiente página. Para que no vean la respuesta. Y aquí está otro. Aquí está otro. Entonces, la idea va a ser relacionar mañana los personajes con sus respectivas obras. Y esa va a ser la tarea que van a hacer ustedes ahorita. Y recuerden lo que les dije desde el primer día. La idea no es solamente que lo tengan en el documento, sino que en una libreta vayan poniendo, a ver, módulo número 3, no hubo autores. No van a poner nada, módulo 3. Módulo 4, van a enumerar a cada uno de esos autores que aparecen allí, a los frailes y a Hernán Cortés y a todos esos peninsulares, y van a poner la obra. Y lo van a repasar y mañana sin ver vamos a hacer ese ejercicio, a ver cómo nos va. ¿Sí se entiende lo que vamos a hacer mañana? ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, eso es con la finalidad de pues repasar o hacer uso de nuestra memoria
hacer uso de nuestra, aquí les voy a mandar aquí en el chat. Módulo 4. Nada más para que lo tengan a mano, no tengan que entrar al Classroom. ¿Ok? Perfecto. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta antes de finalizar la clase de hoy? ¿Alguna duda, Tere? Diana? No, ¿Nada? solo que veo que sí nombra mucho, no, solo que veo que sí nombra mucho lo del paralelismo, ¿no? Hace mucho énfasis de ver de eso, Sí, solamente que porque el hay más cosas. paralelismo tiene una peculiaridad. Fue utilizada mucho en esta época. Ya cuando brincamos la época de precolombina, es decir, prehispánica y pasamos a la zona europea, el paralelismo desaparece. Así que en realidad es muy poco probable, o si viene, probablemente venga alguna pregunta en la que el paralelismo sea la respuesta correcta. Y nada más se menciona porque estamos viendo el punto. Se va a mencionar más metáforas, comparaciones, hipérboles. Eso sí se va a mencionar más. Pero el paralelismo pertenece a la literatura antigua, porque igual se utiliza mucho en la literatura hebrea. Cuando dice, por ejemplo, este, eh, Dios o Jehová es mi Dios. Y dice, Yahvé es mi creador. Entonces, utiliza un paralelismo sinonímico. Entonces, es muy característico de esa literatura, la literatura antigua. Así que va a haber un momento en el que ya no vamos a seguir hablando de ello. Correcto. Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí. Chequen ese material, por favor, y nos vemos hasta mañana. Los que vean la clase grabada, pídame, por favor, el enlace que ahorita te voy a mandar, Tere, y ahorita te voy a mandar, Diana, para que lo puedas tener a mano en tu número. Correcto, nos vemos entonces. Saludos, hasta mañana. Gracias. Bueno.